Buenas todólogos y todólogas. Bueno, ayer me pasó una cosa un poco extraña, ¿no? Digamos que grabé pues un monólogo podcast de los nuestros, ¿no? Y sorpresa, sorpresa, cuando voy a editarlo, resulta que la primera parte no se entiende ni se oye bien. Hasta el minuto 18 de 33 minutos, todo inservible. Así que nada, pues digamos que voy a intentar reenlazarlo, ¿no? Porque más o menos pues he podido recuperar la última parte, pero claro, desde el principio pues más o menos recuerdo de qué iban los temas, ¿no? Y lo tengo apuntado para enlazarlo otra vez. No sé qué ha pasado, pero bueno, a lo mejor hemos tocado algún tema que no debíamos, o a saber, ¿no? Estas cosas pues pueden pasar. Hombre, si me dices que falle el audio entero todavía, pero que falle justo la mitad del audio, pues me parece un poco extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Primero quería corroborar lo que habíamos mencionado en el tema 8, en el capítulo 8 de impuestos, ¿no? Efectivamente, he confirmado lo que decíamos del IRPF y de la Seguridad Social y quiero añadir información, ¿no? Exactamente, nosotros, por ejemplo, si cobramos brutos 30.000 euros al año, ¿no? Pues unos 24.000, 26.000 son netos, ¿no? Es decir, que pagamos de impuestos oficialmente unos 6.000 euros más o menos, ¿no? O 4.000. Bueno, por IRPF, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahí no va incluido lo que paga el empresario o el emprendedor de seguridad social. De seguridad social, el empresario y el emprendedor paga alrededor de un 30% por cada empleado, ¿no? Es decir, que bruto, nuestro salario no sería de 30.000 euros, sino que sería de 39.000, ¿no? Los costes del salario de lo que tenemos que pagar a Hacienda, ¿no? Y a la seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, claro, de 30.000 euros brutos y 24.000 netos o 26.000 o los que sean, ¿no? A 39.000 brutos y 24.000 netos, pues significa que más o menos casi el 50% de lo que generamos nosotros o de lo que pagamos a la seguridad social, pues, o sea, perdón, casi el 50% de nuestro salario completo, ¿no? Íntegro, pues va para la seguridad social, ¿no? Lo pagamos en impuestos, ¿no? Casi el 50%. Traducido a tiempo de trabajo, digamos que trabajamos unos 5 meses para pagar impuestos solamente. 5 meses de 12, ¿no? Casi el 50%. Así está el panorama, ¿no? Ya les digo que esto lo he visto, lo he corroborado en internet, los datos, ¿no? Y no estábamos tan desencaminados como parecía o podía parecer, ¿no? Claro que igual no se lo he pintado tampoco demasiado técnico o con mucha precisión, ¿no? O de forma que parezca que soy un experto en el tema, pero no íbamos tan desencaminados, ¿no? Bueno, sigamos. Estuve escuchando un podcast de el exministro Margallo, ¿no? En el que decía, no, es que acuérdense porque Trump está rompiendo el pacto de las Naciones Unidas, ¿no? Perdón, Pedro Sánchez está rompiendo el pacto de las Naciones Unidas, ¿no? Que tanto nos costó realizar, porque fue la diplomacia extrema después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde todos, pues, dejamos a un lado nuestras diferencias, ¿no? Con tal de llegar a acuerdos y crear la Carta de los Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Claro, y yo lo pienso, ¿no? Y digo, vale, los derechos humanos son de 1947, la Carta de Derechos Humanos, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Pero es que nadie recuerda que cuando se crearon la Carta de los Derechos Humanos en 1947 todavía había segregación racial en Estados Unidos y que no terminarían con la segregación racial, que la segregación racial, ¿qué es? La separación por razas o por colores en Estados Unidos no terminó hasta los años 60 con Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, ¿no? Etcétera, ¿no?
O sea, me parece un poco la hipocresía, ¿no? Como diciendo, hay derechos humanos en todo el mundo menos en mi país, ¿no? En mi país, claro, los morenos de piel no son humanos, ¿no? O eso pensaban la mayoría, ¿no? Hasta que lucharon contra ello, ¿no? Me parece curioso, ¿no? Bueno, la mayoría de blancos, porque hubo blancos también que ayudaron. Esto es como aquí el feminismo, ¿no? No solo lucharon las mujeres por los derechos de las mujeres, también lucharon muchos hombres, ¿no? Igual que muchas mujeres lucharon en contra, ¿no? El machismo no entiende de géneros, el machismo es una ideología que puede afectar a cualquiera, ¿no? Y afecta a cualquiera, ¿no? De hecho, negativamente. Pero bueno, quería simplemente mencionar esto, ¿no? Porque, bueno, digamos que Estados Unidos ya está sacando la patita, ¿no? Bueno, ya creo que no engañan a nadie con lo que están haciendo en el mundo, ¿no? Junto con su aliado Israel. Y, claro, quizás también a colación de el tema de la conquista de América en su momento, ¿no? Cuando los colonos ingleses pues no dejaron un indio vivo, ¿no? Los exterminaron a todos, ¿no? Por eso no hay ningún tipo de leyenda negra contra ellos, ¿no? Y por eso pues básicamente escribieron la historia a su antojo, ¿no? Pero vamos, es algo que se hacía por lo general con bastante frecuencia en esa época, ¿no? Tanto los holandeses como los portugueses, etcétera, ¿no? Pues digamos que no tenían el mejor trato con los indígenas, ¿no? A diferencia de los españoles, por cierto, que los españoles, mucha leyenda negra, ¿no? Pero es muy injusto, porque les pongo un ejemplo, Hernán Cortés, que para unos es un héroe y para otros es un villano, llegó a las Américas con 700 hombres. 700. Y se enfrentó a un imperio, el imperio azteca, que tenía cientos de miles de habitantes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Hernán Cortés lo que consiguió fue unir a todas las tribus que eran oprimidas por el imperio azteca. Es decir, no se enfrentaron los españoles solos al imperio, ¿no? Sino que fueron muchas tribus que se unieron contra ellos, ¿no? Y los consiguieron derrotar al final, ¿no? ¿Qué pasa? Que también dicen que nosotros hicimos un genocidio, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, las muertes que hubo fueron sin ningún tipo de intención, porque fue debido a virus que se trajeron desde nuestras tierras a las Américas y pues fallecieron muchos debido a que no había antibióticos suficientes, ¿no? Etcétera. Pero realmente no, es que nosotros les saqueamos, tal. Ya bueno, perdonen, pero nosotros lo que hicimos fue esto, insisto, como posibilidades, ¿eh? No lo demos por hecho, pero cabe la posibilidad de que no fuera realmente como lo conocemos también, ¿no? De que haya cierta pues intención a la hora de contar las cosas o de no contarlas, ¿no? Insisto, nosotros nos mezclamos con ellos y de hecho los indígenas tenían derechos, no los esclavizamos, ¿no? Como pasó en otras zonas del mundo, ¿no? Y de hecho las lenguas indígenas pues ahí siguen porque tenían la intención también de mantenerlas, ¿no? De alguna forma en el tiempo, ¿no? Los respetamos, ¿no? Aparte de que también construimos un montón allí, eran virreinatos, eran parte del Imperio Español, no eran colonias como en otros lugares del mundo. Claro, es que se cometieron errores, pues puede ser, claro. No les digo que no, y además es que era otra época, ¿no? Ver esa época con los ojos de hoy en día, pues también habría que salvar un poco las distancias, ¿no? Pero cuando nos informamos hay que informarse de todo, ¿no? Yo personalmente me leí el libro de Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano hace mucho tiempo. Y sí que es verdad que, pues, hubo, ¿cómo decirlo? Mucha transferencia de riqueza, ¿no? Hacia la península y hacia Europa, ¿no? Pero también es verdad que hubo transferencia de riqueza, pero también hubo reparto, ¿no? Claro. Y aparte, bueno, tampoco quiero entrar mucho en eso, ¿no? Porque al final cada uno tiene su opinión. Yo simplemente lo único que pido es que lo cuestionemos todo, ¿no? Que nos informemos
tanto si va acorde con nuestra opinión y con nuestra creencia como si no, ¿no? Y que sobre todo que lo cuestionemos y seamos escépticos, sea la información que sea, encaje más o encaje menos con nuestra historia. Porque muchas veces el sesgo de confirmación nos lleva a confirmar nuestras teorías y a desechar un poco lo que no está a favor de ello, ¿no? Entonces, también tenemos que ser conscientes. Hay un vídeo en mi canal de cosmología del Link-Finito que se llama Mecanismos psicológicos que quizás no conocías, que es muy interesante porque precisamente tratamos mecanismos que a lo mejor son inconscientes, ¿no? Como la disonancia cognitiva o como el sesgo de confirmación, ¿no? O, bueno, hay más ejemplos, ¿no? Que son muy curiosos y que uno puede llegar a conocerse de infinitas formas, ¿no? Bueno, luego también quería sacar a colación de la leyenda negra de España y de las Américas, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente que se queja del trato que les dimos los españoles, pero es que se quejan porque han tenido sucesores y porque ha habido gente, pues, herederos de esos pueblos, ¿no? No los exterminamos, insisto, como hicieron otros. Entonces pueden tener más o menos sus quejas, pueden estar más o menos de acuerdo, pero nosotros nos mezclamos. E insisto, eran virreinatos, eran parte del Imperio Español, no eran colonias. O sea que eso también hay que tener en cuenta todo, ¿no? Que no es todo bien tampoco, desde luego, pero tampoco fue todo mal ni como lo pueden llegar a pintar, ¿no? Y luego también otra cosa, nosotros nos fuimos de allí, los españoles, hace cientos de años ya, hace 200 años por lo menos, 100 algo, 200 años, ¿no? Desde la guerra de Cuba, ¿no? En 1898 y Filipinas, pues más o menos de 120 años en adelante, ¿no? Que fueron las independencias de las Américas. O sea que también habrá tenido influencia en lo que han hecho también en los últimos años sin nosotros, ¿no? Los españoles. Y bueno, todos somos herederos al final, ¿no? De los españoles, en ese sentido. Bueno, tampoco quiero darle muchas más vueltas a este tema, ¿no? Al final es eso, que sean escépticos e intenten verificar y contrastar toda la información que pase por uno mismo, ¿no? Vale, la transición. Sí, porque, claro, hablaba en el podcast este que les digo sobre el exministro Margallo del Partido Popular. Por cierto, puede ser del Partido Popular, pero me parece una persona muy sensata, ¿no? A la hora de decir ciertas cosas, de expresarlas y sobre todo en cuanto a su pensamiento, ¿no? Que sea de derechas no significa que sea el estereotipo de derechas, ¿no? O el arquetipo, ¿no? Una cosa no quita la otra. Entonces, la transición española pues fue un falso dilema también, ¿no? Claro, o dictadura o democracia, ¿no? Evidentemente la mayoría de la gente pues iba a elegir democracia, les pusiera la democracia que les pusieras, ¿no? Porque la dictadura pues estaba ya muy quemada, ¿no? La gente estaba muy quemada y necesitábamos avanzar, ¿no? Y bueno, digamos que la transición... ¿Por qué digo que fue un falso dilema? Pues porque, claro, si solo te dan dos opciones y es o la mala o la menos mala, ¿no? La democracia parecía pues la panacea, ¿no? Parecía la mejor opción del mundo. ¿Y qué pasa? Que esta democracia no es una democracia directa, participativa, ¿no? Es una democracia representativa. Es decir, hay partidos políticos que representan a la gente. ¿Qué pasa? Que... Bueno, ya hemos dicho en alguna ocasión, que los partidos lo que hacen es cubrir los nichos de mercado de la gente, ¿no? Es decir, hacen un estudio de la gente, de las ideologías que hay, y los partidos cubren el máximo espectro posible ideológico, ¿no? Para legitimizar la democracia precisamente, ¿no? ¿Por qué se intenta legitimizar la democracia? Aunque, bajo mi punto de vista, no es una democracia, ¿no? Es una partitocracia. Es el poder de los partidos políticos, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que toman las decisiones, ¿no? Y pongámonos en la situación, imagínense que están de acuerdo, ¿no? En todas las decisiones importantes, ¿no? En las decisiones, porque, por ejemplo, cuando ha llegado la hora de entrar en la OTAN, estaban todos de acuerdo.
Cuando ha llegado la hora de entrar en la Unión Europea, estaban todos de acuerdo. Cuando ha llegado la hora de implantar el euro, estaban todos de acuerdo. Cuando ha llegado la hora de rescatar a los bancos, estaban todos de acuerdo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Cuando ha llegado la hora de cambiar la Constitución para pagar la deuda, estaban todos de acuerdo. Entonces, en las medidas básicas, ¿no?, en lo neoliberal, se ponen de acuerdo. Luego, en el Parlamento Europeo también muchas de las mociones, según tengo entendido, las votan en consonancia tanto el Partido Popular como el PSOE, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha. Entonces, claro, habría que ver más allá de las apariencias, ¿no? Pero pongamos que no son lo mismo, ¿no? Porque yo creo que no son lo mismo, son mismo perro, pero distinto collar, ¿no? Entonces, partitocracia, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues insisto, el poder a través de los partidos políticos, ¿no? Que al final son los que mandan. ¿Qué pasa si no estás de acuerdo con ningún partido político? Como me puede pasar a mí o como le puede pasar a mucha gente seguramente, ¿no? Que al final no votan a la mejor opción, sino al menos malo, ¿no? Con el que más se pueden identificar, ¿no? Pues que eres rehén de esta democracia, básicamente. Porque no puedes hacer nada más que votar a lo menos malo, ¿no? Y claro, eso contando con que tu voto valga de algo, ¿no? Porque esa es otra. A lo mejor llevamos engañados mucho tiempo. Es lo único que legitima la democracia, el voto. Y evidentemente, pues si lo que quieren es legitimarla, ¿no?, y hacer un engaño masivo, pues lo que no van a hacer es ponértelo fácil o contratar o diseñarlo, ¿no? Pues 4 tontos, ¿no? Evidentemente. Insisto, todo esto como posibilidades, ¿eh? No digo que sea la verdad absoluta y única, pero ¿y si fuera así? ¿O y si pudiera ser así? ¿No? Claro, hay mucha gente que no se atreve ni a replanteárselo ni a cuestionárselo, porque básicamente sería como la muerte de parte de su identidad, ¿no? Cuestionarse ciertas cosas sería pues como aceptar que has estado equivocado toda la vida, y eso puede ser muy doloroso para mucha gente, ¿no? Sobre todo gente que no tiene casi, pues, humildad en este aspecto, ¿no? Que no es consciente de que se la pueden dar a él y a cualquiera, ¿no? De que puede haber gente muy inteligente en el mundo, ¿no? Y que no tiene por qué ser como todo parece, ¿no? Que las apariencias pueden engañar infinito, ¿no? No digo que les falte humildad en todos los aspectos, pero sí en este en concreto, ¿no? Humildad o quizás más cuestionar las cosas, ¿no? O ser consciente de que puede haber cosas posibles que nosotros ni siquiera concebimos, ¿no? O que no queremos contemplar. Y bueno, de todo esto no me ha quedado como en el vídeo de ayer, pero más o menos son los es el guión un poco que seguimos, ¿no? O sea que ya nos podremos imaginar muchas cosas, pero claro, la verdad que ayer me quedó más suelto, ¿no? Pero bueno, más o menos, al final hay que confiar también un poco también en por qué las cosas han salido como han salido, ¿no? Puede ser buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Como decía el granjero chino. Si no saben de qué hablo, pásense por el capítulo número 2. Historias de Oriente. Desde Oriente hasta Occidente. Igual se sorprenden, ¿no? Con el granjero chino y su buena suerte y mala suerte. Bueno, vamos con conciencia y consciencia. Esto ya para los que les apetezca un poco de filosofía, ciencia, ¿no? Y vamos ya más allá de la política y la geopolítica. Bueno, la conciencia, ¿qué es la conciencia? Pues la conciencia es la moral, ¿no? La conciencia es la diferenciación entre el bien y el mal. La conciencia, ¿vale? Pues eso, cuando tienes la conciencia intranquila o cuando no tienes buena conciencia, ¿no? Es porque, pues eso, porque consideras que no has hecho algo bien, ¿no? Entonces, aquí la distinción es entre conciencia y consciencia, ¿no? Que es que muchas veces la gente no es consciente, ¿no?, de la diferencia o tiende a confundirlas, ¿no? O bueno, incluso a veces también, pues, dependiendo del contexto, pues se puede dar por entendido a qué se refiere uno, ¿no? Pero no significa lo mismo. Conciencia, insisto, es la distinción entre el bien y el mal, ¿no? La conciencia moral. Y la consciencia es ser consciente, ¿no? El darse cuenta, el experimentar algo, ¿no? Entonces,
¿Por qué hago esta distinción? Porque vamos a hablar de consciencia. Bueno, el mundo existe independientemente de que se perciba o no, ¿no? Pero si no hay nada consciente, si todo son piedras, es como si no existiera. Si no hay nada consciente que perciba el mundo puede existir, claro, es innegable, pero en la práctica es como si no existiera. ¿Entendemos un poco la idea? A ver, por ejemplo, puede haber más universos además del nuestro, pero si nosotros no somos conscientes de ello, es como si no existieran, ¿no? Pues si todos los seres conscientes desapareciéramos de repente, es como si desapareciera el mundo, en cierto sentido, ¿no? Porque para que el mundo exista, entre comillas, necesita de conciencias que lo perciban, necesita ser percibido por algo. El mundo sigue existiendo, eso es indudable, pero necesita algo que lo perciba para existir, para ser observado a través de sí mismo, ¿no? Vamos a ver, vamos a continuar. El mundo existiría igualmente, pero es como si no existiera, ya que no habría nada que lo observara, que hiciera que la función de onda colapsara. Es como si hay ondas de radio, por ejemplo, pero no hay ninguna radio para sintonizarlas. Las ondas están ahí, pero sin radios es como si no existiera ninguna sintonía de radio, aunque las ondas de radio seguirían existiendo. ¿Entendemos? Luego, la consciencia es algo fundamental para la existencia de la realidad. ¿Qué significa fundamental? Que es necesaria sí o sí para que la realidad exista. La radio es fundamental para que las ondas de radio se sintonicen. Sin radio, las ondas no se traducen a nada. Sin la consciencia, no hay realidad que valga. Al final nosotros vemos el mundo en base a nuestra percepción y a nuestros sentidos. Es decir, nosotros no vemos el mundo tal cual es. Y aquí ya enlazo con el trozo que grabamos ayer, ¿de acuerdo? Todólogos y todólogas. Así que recuerden, nosotros no vemos el mundo tal cual es. No vemos el mundo original, ¿no? Hay infinitos tipos de mundos, porque puede haber infinitos tipos de sentidos, infinitos tipos de frecuencias, ¿no? Esa es un poco la idea. Les pongo un ejemplo. Si ustedes son ciegos, la luz no existe para ustedes. Los gusanos, por ejemplo, no tienen vista, solo tienen tacto y no sé no sé si algún sentido más. Pero para los gusanos la luz no existe. Solo existe la luz si tienes ojos y funcionan, claro. Si tienes el sentido de la vista, perdón. Puedes tener otro tipo de cosas que no sean ojos, supongo, y que vean aún así, ¿no? A saber, ¿no? Quién sabe, infinitas posibilidades. Por lo tanto, la luz no es algo fundamental en la realidad. Es algo que, pues, emerge con los sentidos, ¿no? Pero no es fundamental para percibir el mundo. Si no, los ciegos no podrían existir, ¿no? Básicamente. Entonces, digamos que la realidad, ¿no? Depende de nuestros sentidos y de quiénes somos y cómo somos, ¿no? Por eso la consciencia no es solo algo fundamental. Es decir, es algo necesario. Sí o sí, la consciencia, como el espacio y el tiempo, por cierto, también es algo fundamental, ¿no? Porque sin espacio, pues, no hay un dónde. Algo que existe tiene que ocupar un espacio sí o sí, ¿no? Si no hay espacio, pues, no hay nada que exista, ¿no? Y el tiempo igual, ¿no? Si no hay tiempo, pues, la consciencia no transcurre, ¿no? Estaría todo... Si no hay espacio y no hay tiempo, ¿no? Es inexistencia, ¿no? Es como cuando dormimos y no soñamos, ¿no? Como cuando está todo... Les pongo un ejemplo, ¿no? Imagínense que nos vamos a dormir y pues fuera pasan 8 horas, pero desde dentro la percepción de interior, ¿no? Es instantáneo, ¿no? Entre que nos dormimos y nos despertamos, esas 8 horas pasan instantáneamente, ¿no? No hay un sueño de por medio, ¿no? Pues, claro... Externamente nosotros seguimos existiendo, ¿no? El espacio-tiempo sigue existiendo, pero desde dentro, esas 8 horas que transcurren, que son instantáneas desde dentro para nosotros, aunque hayan transcurrido fuera 8 horas, ahí hay un vacío espacio-temporal relativo, ¿no? Una nulidad, ¿no? Deja de existir el espacio y el tiempo para nosotros por un momento, por 8 horas, ¿no?
Por eso es instantáneo, ¿no? Por eso desde dentro parece que no ha pasado el tiempo, ¿no? Porque nos dormimos y nos despertamos al instante, aunque fuera ya han pasado el tiempo, ¿no? Por eso decimos también que el tiempo no solo es absoluto, ¿no? Que es compartido por todos, porque el tiempo afecta a todo lo que existe, ¿no? Sino que también es relativo, ¿no? Ahí tenemos nuestras diferencias con la relatividad actual, que dice que el tiempo solo es relativo, ¿no? No. Nosotros decimos que el tiempo y el espacio son absolutos, porque son compartidos, insisto, son absolutos también para todos, ¿no? No es que yo solo tenga mi espacio y el otro tenga su espacio, no. Tenemos nuestro espacio, pero también hay un espacio compartido, ¿no? Que es el escenario del mundo, ¿no? Luego el tiempo también nos afecta a todos, no por igual, ¿no? Porque a mí se me puede pasar la tarde muy rápido y a usted se le puede pasar la tarde muy lento, ¿no? Pero los dos tenemos un tiempo compartido, ¿no? Los dos tenemos tiempo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces puede ser algo absoluto que afecta a todos, puede ser algo relativo, también a la vez, en superposición, ¿no? Que cada uno tiene su espacio y cada uno tiene su tiempo propio. Por eso si desaparecemos, si morimos, ¿no? Pues desaparece nuestro espacio y nuestro tiempo personales y relativos, pero el espacio y tiempo de los demás continúa, ¿no? Así como el espacio y tiempo en general. Y luego está el espacio y el tiempo nulos, ¿no? Los vacíos espaciotemporales, que es cuando, pues eso, cuando morimos y no despertamos otra vez, ¿no? Supuestamente, o cuando dormimos y pues no soñamos, ¿no? Que despertamos instantáneamente 8 horas después o las horas que sean después, ¿no? Pero desde dentro hay una continuidad espacio-temporal, aunque desde fuera pues han pasado horas, ¿no? Pero para nosotros el espacio y tiempo siempre es continuo, ¿no? Si se dan cuenta. Lo que pasa es que también hay una discontinuidad comparando con el espacio y tiempo absoluto, ¿no? Esto ya es nivel para expertos, ¿no? No, expertos, bueno, depende, al final es todo práctica, ¿no? Es cuestión de tiempo, de práctica y de entendimiento, ¿no? De mucho darle vueltas a las cosas, ¿no? Y claro, darle vueltas no siempre es algo negativo, ¿no? No siempre es rayarse, ¿no? Porque al final mucha gente pues no piensa las cosas por miedo, pues eso precisamente, ¿no? A que le tilden de que se raya, de que piensa las cosas demasiado, etcétera. Pero es que nosotros vivimos en una sociedad que hay personas, y ha habido personas, que han pensado las cosas mucho para que la sociedad sea así, ¿no? Para que haya este conocimiento, para que haya estos avances, ¿no? Entonces, claro, a mí me hace gracia, ¿no? Cuando la gente dice, no, mejor no te rayes, no pienses, tal. Claro, así les va, ¿no? Y así nos va a todos en general, con ese tipo de pensamientos, ¿no? Porque no fomentamos realmente, pues no solo el pensamiento crítico, ¿no? Sino el conocimiento en general, ¿no? Que puede ser muy beneficioso. Si no, insisto, estaríamos en las cavernas todavía. Si no hubiera habido nada de gente que se ha rayado, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, son modas y que van y vienen, ¿no? Y pues eso, al final son puntos de vista que pueden ser muy válidos en según qué contextos y en según qué circunstancias, pero desde luego no siempre son, ni lo son ni deberían serlo, ¿no? Claro, realmente son gente que no lo han pensado realmente suficiente, ¿no? Pero bueno, al final es eso, que a veces es muy sencillo, ¿no? Es un poco como los derechos humanos, ¿no? Haz lo que digo y no lo que hago, ¿no? Bueno, en fin, gentes, la verdad que está curioso, ¿no? Porque esto es algo fundamental, ¿no? Al final es eso, ¿no? Que la realidad es tanto fundamental como el espacio-tiempo, ¿no? La conciencia es algo fundamental y emergente a la vez, ¿no? En física, pues se tiende a hacer dilemas de esto, ¿no? A dualizarlo, pero no como algo que puede ser complementario, ¿no? Sino como algo que es
o esto o lo otro, ¿no? Como que son opuestos, ¿no? Y no pueden ser una cosa y la contraria a la vez, ¿no? Y no, se puede ser fundamental y emergente a la vez, ¿no? De hecho, la consciencia es fundamental y emergente a la vez. El espacio y el tiempo son fundamentales y emergentes a la vez. Esto para los físicos, ¿no? Los físicos entenderán. Así que voy a tener que poner un nombre interesante para que se queden hasta el final, ¿no? Después de todo lo dicho al principio. También hay que saber un poco jugar con esto, ¿no? Porque, insisto, son conocimientos que entre nosotros, ¿no? Pues llevo mucho tiempo divulgándolo. He tenido muchas discusiones y muchos debates por internet y con gente en persona, ¿no? Y bueno, entre nosotros hasta me han llegado a amenazar en redes sociales, ¿no? Me han soltado muchas indirectas, muchas pullitas sutiles, ¿no? Como que qué tipo de cosas me fumo, como que necesito medicación, como que debería ir a ver a mi psiquiatra, ¿no? Amenazas, ¿no? De profesionales, ¿no? De que debería dejar las redes sociales por mi bien, ¿no? Y más cosas, ¿no? Que tampoco quiero entrar ahora. Pero esto se lo digo para que sean conscientes de que para mí no ha sido gratuito divulgar este tipo de cosas y sobre todo luchar por la verdad y por mi verdad, ¿no? Por mis verdades, ¿no? Y las de muchos otros. Y que sobre todo que sean conscientes de que hay gente que esto intenta ocultarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? No sé si esto me lo van a bloquear o a censurar en TikTok. En YouTube parece que hay más flexibilidad con ello, lo que pasa que en YouTube, claro, no me ve tanta gente como me puede ver en TikTok, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Pero bueno, al final hay mucha censura oficial. No sé dónde ni cuándo llegará esto al final. No sé si pasará el tiempo, pero bueno, es cuestión de tiempo que todo esto se sepa, ¿no? Es inevitable, ¿no? Es cuestión de tiempo que la gente se dé cuenta, que la gente empiece a despertar, que la gente recuerde lo que son realmente, ¿no? Lo infinito, todo y nada a la vez. Lo in-finito, ¿no? Eternos pero mortales, finitos pero infinitos. Y es inevitable que olvidemos, ¿no? Pero es inevitable que recordemos también. Y vamos a recordarlo todo igual que vamos a olvidarlo todo, ¿no? Vamos a pasar por todo igual que hemos pasado por todo eternamente, ¿no? En el ciclo sin fin, el sueño eterno. Esta es la cultura popular, ¿no? Más que mencionado, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, hay gente que se dedica, pues, básicamente a hacer lo que haga falta, ¿no? Pues tanto individuos como colectivos, organizaciones, que no están interesados en que estas informaciones y estos conocimientos salgan a la luz todavía, ¿no? Por las razones que sean, ¿no? Pero claro, todo lo que supondría socialmente, ¿no? Pensémoslo, ¿no? En religión, cómo afectaría socialmente a la religión, por ejemplo, ¿no? El hecho de que todos los dioses existan, ¿no? De una forma u otra o hayan existido, ¿no? Cómo afectaría también la reencarnación infinita, ¿no? O transformación. Cómo afectaría socialmente eso también. La conciencia y concepción y la conciencia de que tenemos poderes que pueden ser ilimitados, ¿no? Capacidades ilimitadas y guión limitadas, ¿no? Puede haber límites, pero puede no haberlos también, ¿no? Insistimos. ¿Cómo reaccionaría la gente, ¿no? Ante este tipo de conocimientos, ¿no? También muchos podrían incluso enloquecer, ¿no? Aunque fuera temporalmente, ¿no? De forma transitoria, pues yo se lo tengo que decir, yo también enloquecí en su momento de forma transitoria y momentánea, ¿no? Porque son cosas que, claro, pues te llevan a deducir otras cosas, ¿no? Y a ver otras posibilidades y con la normalidad que hay aquí, lo que estamos acostumbrados o podemos estar acostumbrados, ¿no? Pues uno a veces le puede rebasar tanta presión, ¿no? Tanta historia, ¿no? Y aparte, claro, mi entorno no ayudaba mucho tampoco, ¿no? Su comprensión era muy limitada, comparando un poco, ¿no? Que es otra de las razones por las que me he tenido que alejar, ¿no? Básicamente, porque la incomprensión ha sido máxima y la inconsciencia, ¿no?
seguramente ellos no sean conscientes, ¿no? Y para ellos, bueno, ellos han hecho lo mejor posible desde su punto de vista, ¿no? Es entendible. Y que me aleje no significa que no les tenga aprecio y cariño, ¿no? Y que no les quiera. Pero lo siento mucho, pero ha llegado a un punto que era insostenible por mi parte, ¿no? Y por la suya también. No estaba dispuesto a seguir aguantando ciertos roles, a seguir amoldándome a ciertas narrativas ajenas, ni a tener que aguantar ciertos roles y ciertas expectativas y ciertas visiones ajenas, ¿no? Cuando yo sé lo que soy y lo que no soy, y lo que puedo ser y lo que no puedo ser, ¿no? Es sencillo, estaba rodeado de gente que se creía que el centro del universo era la Tierra todavía, ¿no? O eso parecía, ¿no? A lo mejor había más de un infinito infiltrado. Quién sabe, las posibilidades, ¿no? Al final es eso, ¿no? Un poco, no solo certezas, ¿no? Esto es así, sino las posibilidades que puede haber. Y cuando uno es consciente de que la realidad es sin guión finita, que es tanto finita como infinita, ¿no? El todo y las partes y la nada, que esto es infinito, ¿no? Que nosotros somos infinitos y podemos serlo, pues se da cuenta de que todas las posibilidades pueden ser posibles, ¿no? Absolutamente cualquier posibilidad, ¿no? Algo que no es normal hoy en día, ¿no? Porque no concebimos todas las posibilidades como posibles, ¿no? Por muy improbables o muy imposibles que nos puedan parecer. Entonces, insisto, gente que piensa que la Tierra es el centro del universo, ¿no? O que la Tierra es plana, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, puede haber infinitos tipos de Tierra, ¿no? Infinitos universos, ¿no? Esa es otra de las consecuencias de un cosmos infinito, ¿no? O de infinitos cosmos, ¿no? Tanto finitos como infinitos, infinitas dimensiones, ¿no? Habría infinitos universos, habría infinitas dimensiones, ¿no? Insisto, infinitos cosmos, infinitos todos, tanto finitos como infinitos, ¿no? Infinitos todos, infinitas partes e infinitas nadas. Así que nada, todo logos y todo logas. Creo que se va aclarando todo. Creo que las piezas van encajando y desencajando de nuevo. Y con el tiempo iremos viendo, ¿no? Iremos percibiendo y sintiendo más. Así que recordemos, eternos pero mortales, finitos pero infinitos. Saludos infinitos.